Hoy, desde la Basílica Menor de San Antonio del Táchira, estamos en un compartir de ideas, de reflexiones, con el padre Reinaldo Contreras y con nuestros hermanos de Emaús. Principalmente porque hay cosas que de repente se nos escapan en la misa, en la hora santa, pero que a través de las redes sociales nosotros queremos hacer llegar allá a sus casas, a sus hogares, y que ustedes no, si se perdieron el día de hoy, la hora santa, pues parte de esa hora santa nosotros la vamos a compartir en este momento con ustedes. Padre, el tema de la fe, ¿qué nosotros podemos agregar y qué podemos compartir con la feligresía, con San Antonio del Táchira y con quienes nos escuchen el día de hoy sobre la fe? Bueno, lo primero que hay que saber es que la fe, ¿no? La fe es una virtud sobrenatural por la que creemos en Dios que no vemos. Es una virtud teologal y la fe se manifiesta de muchas maneras. Creer en Dios, creer en uno mismo, creer en lo que uno hace, y la fe nos lleva a acercarnos a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios a través de la fe. La imagen de una persona que tenga de Dios, eso influye mucho en el modo de pensar, en el modo de actuar y en el modo de obrar. Es a través de la fe. Pues Dios siempre nos dio esa virtud de la fe, y que nosotros la recibimos el día del bautismo, y que cada día pues vamos a ir creciendo en el ejercicio de la Eucaristía, en el ejercicio de la hora santa, en el ejercicio de compartir con los necesitados, porque la fe sin obra está muerta. En los últimos años nosotros hemos visto que la Basílica ha tenido cada día más presencia de una feligresía que poco a poco ha ido llenando el templo. Y eso nosotros lo podemos ver los domingos, lo podemos ver entre semanas, en la Eucaristía. Uno se queda asombrado cuando es la hora santa, que hay gente que viene y comparte el mensaje de Dios en estos espacios, y que lo lleva y lo comparte con su familia inclusive. Nosotros los sacerdotes de la frontera, cuando nos reunimos siempre hablamos de este tema de la hora santa. Yo creo que San Antonio, la frontera, es una devoción especial que tiene de la hora santa. Es increíble la gente que se acerca aquí a la hora santa, no solamente aquí en la Basílica, sino en toda la iglesia aquí de la frontera, Llano Jorge, Sagrada Familia, Ureña, Palotal. Ver a la gente que va a esta hora santa y ver que va con una devoción, no va por ir, sino que va con esa devoción, con esa fe, para encontrarse con Jesús en ese rato de una hora, por eso se llama la hora santa, una hora de encontrarse con Jesús en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la palabra. Y eso lo hemos hablado nosotros los sacerdotes, la gran devoción que la frontera le tiene al Santísimo Sacramento en la hora santa. Y eso pues, ¿qué implica eso? Que el sacerdote tiene que preparar la hora santa, porque no vamos a salir a decir cualquier cosa ahí, sino reflexionar la palabra para llenar la fe de la gente que viene, que la gente crezca en la fe. Y yo creo que una de las motivaciones más hermosas que uno siente en la hora santa es ver la cantidad de gente que viene a adorar al Santísimo. Por ejemplo, el día de hoy hubo un mensaje que uno escuchaba, ¿no?, en los hermanos, en los asistentes, del tema del no juzgar al otro. Ese es un tema bastante duro, ¿no? Y que Cristo nos dice en el Evangelio de San Lucas, que leímos hoy en la hora santa, el capítulo 6, versículo 39 al 42, que nosotros muchas veces juzgamos la otra persona
pero no nos gusta que nos juzguen a nosotros. Nos hemos acostumbrado, como decía una reflexión, nos hemos acostumbrado muchas veces a juzgar a los demás, a ver lo negativo, a ver lo malo de la otra persona, pero no nos hemos acostumbrado a ver lo bueno de la otra persona, ¿no? Lo positivo, las cualidades, los valores que tiene esa persona, y por eso que muchas veces hablamos más, juzgamos más y hablamos y casi no hablamos bien de y reconocemos menos. Y reconocemos menos los valores. Es un tema muy hermoso que hemos meditado de no juzgar. Y lo que decía el Papa Francisco, el que juzga siempre pierde, ¿no? Se siente derrotado. Nosotros tenemos que, por ejemplo, reconocerle a usted, porque siempre tiene un ejemplo, siempre tiene algo para que esa persona que viene a la iglesia con ese vaso vacío se vaya, no con ni medio vacío ni medio lleno, que se vaya con el vaso lleno. Esa es la idea. Esa es la idea de encontrarse uno con Jesús en la Eucaristía, en la adoración eucarística los jueves. Que la gente que venga a la hora santa, primero, salga contento. Segundo, que salga feliz de ese encontrar con Jesús. Y tercero, que salga como a fe en Jesús sacramentado. Y cuando una persona sale así llena, con fe, y sale feliz, esa va y contagia a otra. Y entonces el otro jueves, hermanito, vamos para la hora santa. Y hay otra persona más que uno trae. ¿Quiénes asisten a la Eucaristía, a la hora santa? ¿Quiénes asisten, padre? Bueno, de los grupos apostolados, póngale un 10%, 5%. Porque la iglesia se llena. Sí, se llena. Y yo le he dicho en algunos grupos que casi la mayoría de la gente que asiste a la hora santa, un gran porcentaje no son de los grupos apostolados, sino gente que no pertenece a un grupo, pero que le gusta venir a orar, que le gusta venir a encontrarse con Jesús. Tenemos un promedio de asistencia en la hora santa de entre 150 a 200 personas los jueves. Eso pues llena de satisfacción y entonces uno dice, lo que uno ora, lo que uno alaba y lo que uno medita la palabra, lo que uno reflexiona y lo que uno le predica a la gente, ya está llegando al corazón de la gente. Llega, y con el ejemplo, ¿no? Porque se van de aquí y no es palabra vacía, ¿no? No es palabra vacía, tiene que ser. Llegan a la casa, comparten con la familia, eso contagia al hijo, al hermano, al esposo, a la esposa. Y el otro jueves viene. Y cada vez uno ve más. Eso es una cosa muy hermosa y muy maravillosa, ese momento de oración con el Santísimo. Y bueno, yo creo que la frontera es especial en esto. Padre, usted forma parte o también está en un grupo apostolar que es de Emaús, ¿no? Yo quisiera hacerle la pregunta a nuestra hermana Dayana sobre Emaús, un grupo apostolar importante a nivel nacional y a nivel internacional. Dayana. Sí, Emaús es un grupo apostolado que está, como se lo dijo Sergio, a nivel mundial, que es una experiencia maravillosa el vivirla. Es un encuentro con Jesús resucitado, ese Jesús lleno de luz, ese Jesús que no nos juzga, que nos busca como un buen pastor y que lo refleja en las escrituras, en el pasaje de Lucas donde comenta que iban dos caminando solos, tristes, como es casi siempre en nuestro diario, ¿sí? Y es allí cuando Jesús está Él. Ese es el encuentro que nosotros tenemos con Él. Es una herramienta al cambio. Es abrir nuestro corazón, llevar nuestro corazón dispuesto a ese encuentro con Jesús, a esa presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a transformar, a que dejemos esa tristeza de un lado, a que lo sigamos, a que compartamos nuestra alegría, pero con nuestro ejemplo también. Con el ejemplo, Dayana acaba de mencionar algo muy bonito, porque hay gente que desde afuera juzga y dice, no, eso es un grupo que juzga sin conocer el grupo apostolado. Pero además de eso, también hay gente que se interesa y pregunta. Yo quiero saber de Emaús. Y a buenas a primeras quieren que uno les explique qué es Emaús. Entonces la respuesta es que Emaús no se cuenta, se vive. Es una experiencia, como le digo, es maravilloso. Es invitarlo. Es de que ellos nos vean y quieran, se interesan en saber qué es Emaús, qué es esa hermandad.
Y ya cuando están allí, pues es mucho mejor, porque entienden qué es el por qué nos enamoramos, es no dejar apagar esa llama que se enciende ese fin de semana que inicia el viernes y culmina el domingo, con la Eucaristía. Entonces, después de eso, siguen aprendizaje, siguen compartir, sigue avivando esa llama para que se mantenga encendida. Cuando hablamos del pasaje de Lucas, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Al capítulo 24, versículos del 13 al 35, donde nos cuentan que van dos personas, como usted y como yo, caminando, tristes, compartiendo, porque estaban en su mundo pensando que Jesús había muerto y allí había quedado entre las tinieblas, que se habían olvidado de ellos. Cuando se le acerca a Jesús y va junto a ellos, empieza a hablar sobre la palabra y ellos continúan, pero van ciegos, no lo logran ver, hasta que llegan y Jesús hace en un momento, ya oscurece y Jesús hace que se va a apartar de ellos y ellos los invita a quedarse, alegando eso sí, que está cayendo la oscuridad, que está cayendo la noche, que se quede compartir con ellos. Es allí cuando se hace la presencia maravillosa, que es cuando Él hace la fracción del pan y es donde caen esas vendas de esos dos y logran reconocerlo. Se comentan el uno al otro que si, ¿por qué no lo reconocían? Que si acaso no sentía que le ardía el corazón cuando Él iba explicando las escrituras. Entonces, eso es lo que se vive en Emmaús. El quitar esas vendas que llevamos, el quitarnos esas máscaras que tenemos y poder reconocer a Jesús exactamente en ese regalo que Él nos dejó, en la fracción del pan y del vino. Desde ese momento, nosotros se convierte esa persona en un servidor de Jesús. Y queríamos para ese momento, para ese momento del servir, que nos explicara nuestro hermano Ronald el tema del servicio. ¿Qué significa? Para muchos es una palabra sencilla, para otros es una palabra con mucho compromiso, y eso se queda ilustrado con lo que usted nos va a exponer. Bueno, el servicio, vamos a resumirlo en el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús fue un servidor, un misionero. Y como tal debemos sentir ese llamado constante de ayudar al prójimo, de ayudar en la parroquia, que es muy importante la colaboración que necesita el sacerdote a diario. Parece mentira, pero es un trabajo fuerte, Hay distintos tipos de servicio en la parroquia. Podemos hablar 3 servicios. El servicio de la Eucaristía, como es servicio en el altar. Otro servicio es el del mantenimiento, ayudar en el mantenimiento de las áreas comunes de toda la basílica. Y otro servicio es el servicio que le damos a la comunidad. El servicio que prestamos visitando privados de libertad, visitando barrios de escasos recursos, llevando un alimento, visitando los abuelitos en el geriátrico de Urella. Esa es parte de la preparación, como decía la hermana, de la oración, de ir a las reuniones semanales, a que nos enseñen de la palabra de Dios, enriquecernos de toda esa palabra de Dios y asimismo salir con ese corazón lleno de alegría, ese corazón lleno de amor, a compartirlo con los demás. Con el prójimo. Porque es tan difícil a veces para nosotros. Otro servicio que yo le puedo decir es como hermandad de Emmaús, el invitar, vamos a decirlo de esa manera, invitar a las demás personas que vivan esa experiencia en esta parroquia, en la otra ciudad, en el otro estado, hasta en otro país. Esa invitación, ¿quiénes están aptos para caminar en Emmaús? Tienen que ser mayores de edad, ¿sí? Mayores de edad. Cualquier persona que tenga la intención de creer en la fe, de crecer en la fe,
de vivir esa experiencia hermosa con Jesucristo resucitado, las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas, Padre. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando nosotros queremos mostrar las cosas buenas, que más son las malas que el mundo muestra, pero las cosas buenas nosotros nos olvidamos. Y las cosas buenas son tan importantes para el ser humano, para lograr trascender, para conseguirse en ese otro plano con el Dios vivo, con nuestro Dios y con el ejemplo que Jesús nos da a nosotros. ¿Qué hay de nosotros en esa esperanza, en ese creer de San Antonio como frontera viva que hay? Nosotros queremos proyectarle a quienes nos logren escuchar de que San Antonio existe, inclusive que Venezuela comienza también desde San Antonio del Táchira. Yo creo que San Antonio es un pueblo, una parroquia que no tiene frontera. La fe no tiene fronteras. La fe es universal. Y la iglesia también es universal. Por eso el lema de la basílica es una iglesia sin frontera. Una iglesia sin frontera. La iglesia no tiene frontera, no tiene límite, no tiene raya que divida, sino es una iglesia universal. Por eso la iglesia católica significa universal. Segundo lugar, San Antonio es un pueblo de fe. Es un pueblo de fe, un pueblo creyente. Nosotros lo notamos en las manifestaciones religiosas que hacemos, ¿no? Los actos religiosos que hacemos, sobre todo en la Eucaristía, los domingos, entre semana, aquí en la Basílica. Yo estos días le decía a un sacerdote que a mí me da gusto siempre celebrar la Eucaristía aquí en la Basílica. ¿Por qué? Porque el día que vienen menos personas a una misa aquí, vienen 30, 40 personas. Eso da gusto y eso da como energía. Uno que tiene que celebrar la misa con fe, con devoción, ver que la gente viene a la Eucaristía. Los domingos, la cantidad de gente que viene a la misa. Aquí la misa de domingo, misa de 8 de la mañana, promedio de 800, 900 personas de misa. Eso lo llena a uno de entusiasmo, lo llena a uno de alegría, de fe, y uno tiene que decir: yo tengo que hacer esta misa bien, tengo que celebrar esta misa con devoción, yo tengo que preparar la misa, porque la gente viene a llevarse un mensaje de la palabra. Y mucha gente, el único momento que escucha hablar de la palabra, escucha hablar de Cristo, es en la Eucaristía el domingo. Y si uno no le habla un mensaje bonito, un mensaje profundo que le toque el corazón, el alma, pues yo creo que no estamos haciendo nada. Y no se arranca la semana con energía. Entonces, yo creo que uno del pueblo de San Antonio es eso, la fe de la gente, la creencia de la gente en la iglesia, en la Eucaristía, en la adoración, y también el respeto de la gente hacia el sacerdote. Aquí el pueblo es maravilloso, y la cercanía también es otro punto aquí de San Antonio, la cercanía de la gente con el sacerdote y el sacerdote con la gente. Como la gente, por cualquier cosa o cualquier problema, siempre buscan al sacerdote. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar a todo el mundo. Y cuando usted dice problemas, padre, a veces la viuda, el enfermo, mucho. El niño huérfano, que necesitan siempre una palabra. Siempre vienen en busca de eso, de que le tienda la mano, que le haga. Mire, muchas veces yo he tenido mucha experiencia en la confesión. Llega una persona con X problema y yo no le digo nada, simplemente lo escucho. Cuando termina de ser que le dicen a uno: padre, gracias porque me escuchó. La gente viene a buscar a alguien que los escuche. Padre, alguien que no lo juzgue. O alguien que no lo juzgue, sí. Y entonces yo me siento satisfecho cuando me dice: padre, gracias porque me escuchó. Y yo no dije ni una palabra. Y eso me llena a mí mucho de satisfacción y de alegría. Y yo digo:
aquí hay algo de Dios. Aquí hay algo de Dios. Porque esa persona con ese problema, con esa dificultad, ¿por qué busca al sacerdote? Porque sabe que va a encontrar una palabra de aliento y una palabra quizás muy espiritual que nunca han escuchado y que, como usted decía, se desahoga hablando con el sacerdote y se van felices. En cuanto a lo que comentabas ahorita, Monseñor tenía como esa virtud. Yo digo que Monseñor es mi abuelo, porque él también se enfocó y fue quien crió a mi papá. Entonces, según lo que yo escuchaba de mi papá, habían muchos jóvenes a los que él los acompañaba, a que los encaminaba y les sembró ese amor a la Eucaristía, ese amor al servicio hacia la parroquia. Y entonces, es bonito, sí, es bonito porque a veces son muy juzgados los sacerdotes, somos muy juzgados nosotros. Entonces, es que ahora es un santo. No, claro. Eso es lo que quería yo acotar allí. No somos santos. Y la familia siente que ese niño, bueno, ya tiene alguien que lo acompaña, que lo está. Ajá. Entonces, no, la iglesia no es de santos, ¿sí? Nosotros estamos allí es para ir aprendiendo, para tratar de mejorar nuestros comportamientos. Y Emaús también es eso, es una herramienta al cambio. Es el permitirnos, pero de verdad con un corazón dispuesto a hacerlo, a cambiar, a seguirlo a Él, a tratar de mejorar esos, no sé qué palabra utilizar, ese, podemos decirlo, mal comportamiento que llevamos, encaminarnos mucho mejor. Y pues mire, con esta es nuestra mejor arma. El rezar el Santo Rosario, sin la excusa, como lo dijo el Padre hoy, sin la excusa de que no tenemos tiempo, sin poner, sí, excusas ninguna, sí lo tenemos. En el momento de que nosotros, por ejemplo, las mamás, en el momento que estamos preparando el desayuno, lo podemos escuchar y lo vamos repitiendo. En cualquier momento es idóneo para dar gracias a Dios, para seguir aferrado ahí en la oración. Invitar a la comunidad que asistan a la Eucaristía, a la Hora Santa, que se integren a nuestra iglesia, vivan el retiro de Emaús y que sigamos a Cristo, a Jesús resucitado. Finalizamos con un lema muy bonito que caracteriza a Emaús. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la gente identifique, ese es el grupo de Emaús. ¿Sí? Nuestro lema es así: Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó.